ruego por favor que abran sus Biblias en el capítulo número 5 del Evangelio según San Mateo. Ahí estamos. Y esta mañana, hermanos, vamos a leer los versículos 1 al 12. Vamos a leer todos los versículos de esa sección, que es la sección de las bienaventuranzas, que ya llevamos algunas semanas cubriendo estos pasajes y ha sido maravilloso. Y hoy vamos, con la ayuda del Señor, como dije el domingo pasado, a terminar, pero el domingo pasado no terminamos, pero este domingo, hoy sí, hermanos, hoy sí vamos a concluir esta sección, Dios mediante, y sea Él bendiciéndonos a cada uno de nosotros. ¿Tienen las Sagradas Escrituras en Mateo 5:1? Leemos entonces la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acompáñenme a orar, hermanos, un momento. Oh Dios, tu palabra es perfecta, inequívoca, inerrante, autoritativa. Señor, tu palabra es infalible y todo hombre es falible, Señor, pero tu palabra no lo es. Y tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra edifica, confronta, exhorta, anima, nos enseña, nos muestra el camino a seguir. Gracias por tu palabra. Ahora nos disponemos para escucharla, Señor. Yo para predicarla y tu pueblo para escucharla, Señor. Te ruego seas tú tomando cautiva la mente y el corazón de todos nosotros. Así la boca del predicador como los oídos y la mente y el corazón de nuestros hermanos. Que esta mañana todos juntos podamos aprender, crecer, evaluar aquello que estamos haciendo mal y que podamos poner manos a la obra y cambiar las cosas. Pero que asimismo también, Padre, seamos animados a poder amarte más, servirte con devoción, amar a tu pueblo y hacer tu voluntad. Háblanos, por favor, Dios, a través de tu palabra. Edifícanos, bendice a tu pueblo, alimenta a tus corderos, Señor. Asiste al predicador, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Apreciables hermanos, gracias. Bienvenida, Karen. Es un gusto verla, nuestra hermana Erlinda que está ahí atrás también. Qué gozo verles, hermanos, un privilegio estar juntos. Ya ni hay yo cómo poner mis cuadernos, hermanos, aquí. Creo que vamos a mandar a hacer un atril más grande. Ok, hermanos, va a cubrir toda la plataforma. Bien, hemos estado por varias semanas, meses quizá, no recuerdo exactamente, no lo busqué para ver cuánto llevamos de aquí, pero llevamos algún tiempo, hermanos, muy considerable en estas bienaventuranzas, en esta sección. Es el Sermón del Monte, que va desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el final del capítulo 7. Son varios pasajes, muchas enseñanzas, gran bendición que hay en este sermón, que sin duda el Señor Jesucristo predicó en un momento determinado, en un par de minutos, no sé cuánto tiempo le haya llevado, pero a nosotros nos va a llevar mucho tiempo, alrededor quizá de un año, no sé cuánto nos vaya a llevar este maravilloso sermón. Y es tan maravilloso, tan sustancioso, de tanta edificación para nosotros, hermanos, porque a través de ello podemos ver nosotros cómo el Señor va llevando las cosas desde el principio, desde que alguien se convierte y Él va enseñándole todo el camino a seguir, evaluando las cosas de la ley que los escribas y fariseos y los hermanos, los religiosos, digo, de ese momento estaban tergiversando, queriendo llevar a la gente a, según adorar a Dios, alabar a Dios, pero a la manera de ellos, no a la manera de la palabra de Dios. Lo hacían siguiendo las tradiciones de los hombres. Y es por eso que el Señor Jesucristo, desde que comienza, Él dice: yo no he venido a quitar la ley,
No he venido a abrogarla, yo he venido a cumplirla. Y nosotros vemos en la vida del Señor Jesucristo el cumplimiento de la ley. Él ha sido el único ser humano que ha cumplido la ley. De ahí nadie, absolutamente nadie ha cumplido la ley a cabalidad. Y es por eso que en esa vida perfecta que Él vivió, es gracias a esa vida perfecta, mejor dicho, que Él vivió, que nosotros podemos aferrarnos a que su sacrificio también fue sumamente perfecto y recibido en los cielos como el sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y hemos estado hablando de estas bienaventuranzas. No vamos a ir uno por una ahora, pero vamos a centrarnos muy concretamente en los versículos 10 al 12 de nuevo. Recuerdan que la semana pasada abordamos esta bienaventuranza, que hablamos acerca de la persecución, acerca del vituperio, acerca de cómo los creyentes han sido perseguidos, pero también cómo el Señor Jesucristo, antemano, Él les advirtió que serían perseguidos. Y una razón por la cual los creyentes somos perseguidos, aunque en este lado donde nosotros estamos ahora, en este hemisferio occidental, donde nosotros nos encontramos, y en este planeta, es decir, en este continente, mejor dicho, donde nosotros vivimos, y en este país donde nosotros vivimos, y en esta ciudad donde nosotros vivimos, no nos están persiguiendo como persiguieron a nuestros hermanos, de llevarlos a los coliseos romanos, entregarlos a las fieras, atravesarlos con lanzas, quemarlos y más cosas que les hicieron. Y ahora mismo hay muchos hermanos en Medio Oriente, hermanos, sufriendo cosas muy desgarradoras, la manera en que ellos sufren por predicar el evangelio y para poder llevar el evangelio a esa gente que lo necesita. No estamos viviendo eso nosotros, pero de alguna manera somos perseguidos de otra forma. Y es importante que aunque nosotros, hermanos, no estemos viviendo directamente esa clase de persecución física que vivieron nuestros hermanos a los inicios del cristianismo y ahora en otros países donde es prohibido predicar el evangelio y convertirse al evangelio, eso no quiere decir que nosotros no debemos echar mano a esto y pensar en que de alguna manera estamos siendo perseguidos por el mundo, porque el mismo Señor Jesucristo nos advirtió y dijo: el mundo los va a aborrecer. Me han aborrecido a mí primero, eso ténganlo en cuenta, dijo el Señor, pero recuerden que a ustedes también los van a aborrecer, los van a asesinar, y cualquiera que os mate a ustedes pensará que está rindiendo un servicio al Señor. Y eso era algo que nosotros, y es algo que nosotros vemos en el día de hoy, y que vemos más bien a través de la historia, de cómo la iglesia ha sufrido la persecución. Por supuesto, no lo estamos viviendo de la misma manera, pero estamos de la misma forma, de alguna manera, recibiendo persecución. Y hemos hablado de esto. Y el Señor Jesucristo nos dice aquí que son bienaventurados los que padecen persecución. Es totalmente contrario a lo que las personas podríamos pensar. Felices porque somos perseguidos, yo creo que no cuadra este panorama de pensar que nosotros debemos sentirnos felices o sentirnos dichosos porque somos perseguidos o cuando estamos siendo perseguidos. El apóstol Pedro nos ha animado en su carta diciendo que nosotros no debemos considerar esto de la persecución como algo sorpresivo, algo que no sabíamos, cuando ya el Señor Jesucristo nos ha advertido, y de alguna manera la palabra del Señor advirtió a estos hermanos también que sufrieron posteriormente la persecución. Leyendo un poco acerca de la vida de Perpetua, una joven de 22 años que tenía padres, más bien su padre era un religioso devoto al Imperio Romano, y este hombre tenía mucho dinero. Por supuesto, esta joven también tenía posibilidades económicas muy sustanciosas. Ella era una mujer que se convirtió al cristianismo, y junto a ella su criada, su esclava Felicita, y juntas decidieron afrontar lo que les deparaba la vida, y por causa de Cristo ir al Coliseo Romano y morir allí en ese Coliseo. Esta joven escribió un diario, el cual terminó un carcelero que las tenía custodiadas, pero ella era una mujer que llegó a amar al Señor de tal forma que estuvo dispuesta a renunciar a sus comodidades financieras y a sus comodidades en casa de su padre, todo por servir al Señor y reunirse con los hermanos en una casa pequeña, a solas, a oscuras, en silencio, para poder alabar al Señor junto con su criada. Y ella estaba embarazada en ese momento. Entonces ella comenzó a estar dirigiéndose a esa casa para reunirse junto con su criada, quien también estaba embarazada. Poco tiempo, esta mujer perpetua dio a luz a un bebé,
y su criada también estaba en gestación, en proceso de tener un bebé, pero ellas estaban allí devotas al Señor hasta que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, de cómo esta hija de este hombre muy adinerado y que tenía posibilidades en el imperio, devoto a sus dioses, se dieron cuenta de que estaban reuniéndose en secreto para alabar al Señor. Pero esta joven no desistió de su fe, no renunció a su fe y estuvo dispuesta a ir a la cárcel y ser separada de su hija, ser separada de todo lo que ella antes había disfrutado como persona de dinero en ese tiempo. Entonces esta mujer perpetua, hermanos, fue condenada a morir en el Coliseo romano. Todo por su fe, todo por no negar a Jesucristo, todo por no negar que amaba al Señor por encima de todo. Hermanos, esto no solo nos debe a nosotros llevar a pensar, oh, wow, increíble la vida de esa gente, cómo disfrutaban la vida en ese tiempo y cómo entregaban sus vidas por su fe. Hermanos, nosotros ahora estamos tan tranquilos aquí, nos podemos reunir abiertamente, pero esta gente tenía que hacerlo secretamente y si se les encontraba alabando al Señor y glorificando a Dios, eran llevados ante los concilios y obligados a negar su fe. Eran torturados, hermanos, y esta joven pasó esa tortura, separarse de sus hijos y ser echados a un coliseo. Hermanos, nosotros tenemos que pensar que lo que estamos viviendo ahora no es nada de lo que han vivido nuestros hermanos antepasados, que vivieron su fe, que dieron su fe, que dieron más bien su vida por su fe. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo y se aferraron al Señor Jesucristo y estuvieron dispuestos a dar su vida por Él. La historia dice que esta mujer, y junto con su criada, que gracias a Dios 2 días antes dio a luz. Según en el Imperio Romano era prohibido matar a alguien embarazado. Al menos eso no lo hacían. Pero esta muchacha dio a luz antes de ir al Coliseo Romano y morir, porque ella estaba temerosa de que iba a morir sola. Es decir, que sus otros hermanos iban a morir en el Coliseo, pero ella no iba a estar con sus hermanos. Eso le preocupaba. A ella no le preocupaba la muerte, sino el saber que no iban a estar con sus hermanos e iban a sufrir juntos. Eso es lo que le preocupaba a ella. Cuenta la historia que también el pastor de ellos estuvo dispuesto a morir junto con ellos. Y dijo, no los dejaré solos, iré con ellos porque me necesitan. Y el pastor lo hizo y dijo y declaró, yo también soy cristiano y no niego al Señor y no lo niego e iré también junto con ellas. Y lo hicieron, hermanos. Y esa mañana caminaron hacia el Coliseo, donde estaba lleno de personas alrededor gritando que los mataran, que los asesinaran. Comenzaron con los hombres, los arrojaron al Coliseo, soltaron a los leones, fieras, leopardos, jabalíes para que hicieran con ellos lo que quisieran, y lo hicieron, hermanos. Destrozaron el cuerpo de aquellos hermanos que de alguna manera los amarraban, corrían de esos animales, pero era imposible salir del Coliseo, y la gente gritaba en los graderillos que es el espectáculo que estaban viendo. Hermanos, esos hermanos estaban forjando un camino que nosotros ahora vamos siguiendo. Esos hermanos estaban firmando su fe con su sangre. Así murieron ellos. Y luego tocó el turno de las mujeres, a las cuales desnudaron y las arrojaron a la arena. Y le soltaron un toro enojado, que las corneó una y otra vez hasta que se cansó el toro. Una y otra vez hasta que se cansó el toro. Pero como ellas no morían, les volvieron a poner sus ropas porque la gente se cansó ya del espectáculo. Y les pusieron de nuevo sus ropas. Y las arrojaron de nuevo, y esta vez soltaron a los gladiadores, las cuales los atravesaron con sus espadas. Y así murió Perpetua, año 203 después de Cristo. Hermanos, si esto no nos pone a pensar a nosotros y a recapacitar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo ahora, no sé qué lo hará, hermano. Si nada nos conmueve en este tiempo, si nada nos mueve a adorar al Señor, a leer su palabra, a congregarse y amar estar aquí y obedecer su palabra, no sé qué lo hará, hermanos. Pero yo le pido al Señor que venga una persecución. En verdad se lo pido, hermanos, y esto no porque yo quiera morir como un mártir, sino para ver quién es en verdad y quién no lo es. Porque es un tiempo donde vemos un cristianismo flojo, un cristianismo apático, un cristianismo, hermanos, donde cualquier persona es cristiano ahora. Y no les importa la palabra del Señor, no les importa buscar al Señor o servir a los demás, o colaborar para otros, o darle un plato de comida a alguien. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, bien lo dijo Pablo.
Hermanos, esa persecución, hermanos, duró muchos siglos, desde el primer siglo hasta el siglo cuarto, cerca de ahí. Y sigue habiendo persecución en otras partes, hermanos. Persecuciones difíciles. Y una joven de 22 años estuvo dispuesta a sellar su fe de esa manera, muriendo en un coliseo con su cuerpo atravesado por una espada y también corneada por una bestia salvaje. ¿Y cuántos hermanos hicieron esto? ¿Cuántos mártires? ¿Cuánta sangre de los mártires ha quedado allí, hermanos? El problema es que la iglesia solo piensa que la iglesia es esto aquí y ya. La historia es ignorada. Y cuando ignoramos la historia, hermanos, nosotros estamos propensos a pasar dificultades y no observar nuestra vida cristiana como debe ser y valorarla como debe hacerse, porque pensamos más en la comodidad que en lo que podríamos haber enfrentado por ser creyentes. Esto nos anima, hermanos, y nos debe animar a nosotros a observar nuestra vida cristiana, cómo la estamos viviendo. Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución. Esos hermanos no tenían miedo, hermanos, a las lanzas o a los animales o a las fieras que estaban allí dispuestos y listos para devorarlos. Ellos no estaban preocupados por esa persecución. Ellos estaban contentos de que eran dignos de ser llevados a ese lugar por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y esto es hermoso, hermanos, porque ellos estuvieron dispuestos a darlo todo por el Señor. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuánto estás dispuesto a dar por Él? Hermano, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer por Jesucristo? ¿Cuánto? ¿Qué daríamos? ¿Daría usted su vida por el Evangelio y por el Señor? ¿Lo daría? ¿Lo haría usted? ¿Daría su vida por Cristo y no negaría su fe si eso fuera necesario? ¿Lo haríamos, hermanos? ¿Lo haríamos en verdad? ¿Nosotros estamos dispuestos a hacerlo? Pues ahora no se nos pone en tela de juicio en esa decisión. Simplemente se nos dice, hónrame, glorifícame, sírveme, santifícate, búscame, obedéceme. Eso nos dice la palabra del Señor. No se nos está amenazando con la hoguera. No se nos está amenazando a ser llevados al coliseo o a algún estadio para padecer por el Señor o recibir algún tipo de sufrimiento como tal. No se nos está llevando a esto. Pero sí, hermanos, debemos glorificar a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades que nosotros enfrentamos. No son este tipo de dificultades que sufrieron estos hermanos como Perpetua, pero sí de alguna manera estamos siendo perseguidos. Hay gente en nuestra casa que no nos quiere porque somos cristianos. Hay gente en nuestro medio que no les caemos bien porque somos cristianos, o en nuestros trabajos hay gente que no nos quiere porque somos cristianos, porque no vamos en favor de las cosas que ellos hacen. No estamos a favor de lo que ellos aplauden. No aplaudimos cuando ellos lo hacen. Nosotros nos apartamos del error, nos apartamos del pecado, procuramos hacer el bien. Es por eso que nosotros somos perseguidos, hermanos, y debemos sentirnos dichosos porque estamos siendo perseguidos por la causa de Cristo. ¿Se siente contento usted por eso? Hermanos, vimos que hay dos formas o dos causas de persecución. Una es por causa de hacer lo que es correcto. Sí, hermanos, cuando nosotros hacemos lo que es correcto, a la gente no le va a parecer, mucho menos a los incrédulos. Lo segundo es que vamos a ser perseguidos o habrá persecución por la causa de Cristo, es decir, por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo. Recibiremos insultos, recibiremos golpes, todo lo que quiera, todo eso vendrá. Pero esta mañana, habiendo dado esta introducción acerca de cómo es, hermanos, o cómo fue, o cómo era en aquel tiempo en que nuestros hermanos queridos llevaron su fe al límite de dar su vida por ello, y pensar en ello nos hace a nosotros meditar, hermanos, un poco en lo que estamos viviendo aquí como cristianos. Esta mañana vamos a ver algunas clases de persecución que hay, o tipos de aflicción o persecución que debemos soportar por el nombre de Cristo. Primero vamos a ver la persecución física. El texto nos dice que son bienaventurados los que padecen persecución. Padecer persecución, esto tiene que ver en términos físicos, una persecución física, es decir, recibir golpes, azotes, ser perseguidos como malhechores, escondiéndonos en algún lugar por hacer las cosas bien, por ser creyentes, por ser cristianos. Hermanos, esta persecución física más que todo se llevó a cabo
o en el tiempo en que la iglesia se estaba formando, en el primer, segundo, tercer y cuarto siglo, y ahora algunos hermanos en Medio Oriente o en otros lugares de América también, donde la gente no percibe con buenos ojos el cristianismo. Hermanos, esta persecución física es algo que muchos hermanos estuvieron dispuestos a llevarlo al límite, sus vidas a cambio de su fe. Ellos decidieron su fe, pusieron a un lado su vida y despreciaron su vida y se enfocaron en la eternidad, se enfocaron en la gloria del Señor. Como ya nosotros hemos descrito anteriormente, hermanos, cómo Cristo padeció físicamente. Cristo recibió azotes, fue golpeado de una u otra forma. De hecho, en este tiempo de Semana Santa, que estamos ya casi llegando a esa semana, donde nosotros recordamos el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solo se trata del pescado seco que usted se come, no solo se trata de las torrejas que usted hace o cosas que hacen miel, o lo de los que hablábamos de hace un momento con algunos hermanos acerca de los tamalitos que se hacen en este tiempo. Mucha gente solo se enfrasca en estas cosas, pero va más allá de esto, de enfocarnos en el sufrimiento y padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, el mundo busca cualquier excusa, aún religiosa, para poder avalar su pecado y llevar su pecado al límite, pero es aquí donde la iglesia debe hacer la diferencia y contrarrestar esto, mostrando a Cristo, buscando a Cristo, sirviendo a Cristo y predicando de lo que significa en verdad esta semana. Lo que significa esta semana es que Cristo padeció por nosotros. Cristo llevó una cruz a cuestas, la llevó hasta el Gólgota. Por supuesto, alguien dirá, no, pero lo llevó Simón de Cirene. Sí, pero fue obligado a llevarla. Él no quería llevar la cruz del Señor, porque él sabía que eso era una afrenta. Además, él iba de pasada por allí. Pero al ver esto, también él fue creyente, y más adelante en Hechos se menciona que él era uno de los pilares fundamentales de la iglesia en la región de Antioquía, de Siria. Increíble, hermanos. Pero este hecho, este tiempo es para recordar eso, hermanos, y ver ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cristo sufrió azotes, golpes y muchas otras cosas físicas. Él sufrió la persecución física. Él sufrió esto. Esteban, ustedes recuerdan cómo Esteban murió, hermanos, cómo él fue apedreado hasta la muerte por la causa del evangelio, por la causa de Cristo. Juan el Bautista le fue cortada su cabeza por la causa de Cristo también. Es decir, por defender la fe, hermanos. La causa de Cristo es defender la verdad, defender la justicia, llevar a cabo lo que es correcto. Por eso es defender nuestra fe. Y Juan el Bautista habló de eso. Los apóstoles y todos los creyentes a lo largo de la historia, hermanos, solo nos dejan ver que hay persecución física. Y el Señor Jesucristo está diciendo aquí, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que sufren físicamente por el evangelio. No sé ustedes, hermanos, si alguna vez ustedes al salir a la calle, alguna persona les golpeó, alguna persona quizás les arrojó una puerta en la cara, o algo por el estilo, no sé, quizás nosotros no hemos padecido esto, pero han habido hermanos en el tiempo del evangelio, como William Bott, por ejemplo, en Londres, que estuvo predicando en una región marginada, despreciada, donde solo había pecado, y cada semana estaba ahí predicando y la gente no le ponía atención. Lo que hacían era arrojarle cosas a la cara, piedras, lo que fuera le arrojaban a la cara a este hombre, y él estuvo dispuesto a sufrir eso por ver a toda esa gente sin Dios y sin esperanza, y con un solo objetivo, llevar el evangelio de Cristo. Y por eso sufrió esto. Hermanos, el sufrimiento es algo que va a venir junto con la vida cristiana. Es producto de la vida cristiana, es parte de nuestra vida cristiana. El sufrimiento físico por predicar a Cristo, por hacer lo correcto. Quizás nos van a quitar el trabajo por eso, hermanos. Quizás nos van a odiar nuestros familiares, nos van a hacer el feo, no nos van a incluir. De alguna manera habrán cosas que tendremos que pasar, difíciles en nuestra vida. Quizá alguien nos va a golpear por ser cristianos en alguna vez. No ha sucedido, pero podría suceder en algún momento. Simplemente por hacer lo correcto, por hablarle del Señor, por decirle la verdad a la gente, siempre habrá un precio que pagar. Bienaventurados, hermanos. Dichosos siéntanse cuando usted sufra, padezca persecución física. Los creyentes a lo largo de la historia lo han hecho, han sufrido, han padecido. Si usted lee las estadísticas en algunas revistas cristianas, usted se va a dar cuenta. Si usted observa las misiones cristianas, usted se va a dar cuenta. Hay hermanos muriendo en otra parte. Hay hermanos padeciendo, pagando con su vida, su fe, sellando así su testimonio de esa manera, muriendo.
siendo golpeados, bofeteados, siendo encarcelados, todo tipo de ultrajo. Estos hermanos están dispuestos a sufrirlo por la causa de Cristo. Dichosos son, dice Jesús. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, de hacer lo correcto, por la causa de Cristo, por predicar el evangelio. Por eso es que somos nosotros dichosos y por eso debemos sentirnos bienaventurados, felices, porque Jesús dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Esto es lo siguiente, queridos hermanos: otro tipo de persecución, persecución verbal. Jesús dijo esto claramente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Esa palabra oneidizo en el griego transmite la idea de injuriar, reprochar o acusar gravemente, y de modo literal significa lanzar en la cara insultos, palabras hirientes, dañinas. Y dice el Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os ultrajen, cuando por mi causa digan toda clase de cosas en su cara, los insulten y le arrojen insultos a su cara, incluso les escupan en la cara. Hay gente, hermanos, que ha sufrido estos oprobios. Hay gente que ha sufrido esto. Todo creyente debe estar dispuesto a sufrir este tipo de persecución verbal. Debe estar dispuesto. El Señor Jesucristo se los hizo saber a sus discípulos: ustedes deben estar dispuestos a sufrir no solo la persecución física, porque eso ya es mucho, pero una persecución verbal también lo hay. Palabras hirientes, palabras que dañan, insultos por nuestra fe. Hay gente que no tolera a los cristianos, hermanos. Aún hay otros mismos cristianos que no toleran a otros cristianos. En verdad, yo me pregunto qué está pasando. Pero sabemos que son los últimos tiempos, hermanos, y que Cristo viene ya por su iglesia. Y eso está claro. Nosotros lo vemos todos los días. Pero sí debemos nosotros ser conscientes, hermanos, que en algún momento alguien nos va a insultar simplemente por ser cristianos. Nos va a insultar. Nos va a decir palabras obscenas quizá. Nos va a ultrajar como quiera. Lo vamos a llegar a pasar. Si aún no nos ha pasado, tenga la certeza de que le va a pasar. Si usted está viviendo la palabra, si usted está viviendo para Cristo, si usted está predicando a Cristo con su vida, y si usted está mostrando a Cristo y le está haciendo ver el error a otro, le van a ultrajar en la cara, le van a decir palabras hirientes, lo van a dañar, lo van a vituperar, le van a lanzar palabras abusivas en la cara. Lo van a hacer, hermano, en algún momento. Probablemente nosotros no lo hemos sufrido ahora. ¿O alguno entre ustedes alguna vez lo han ultrajado por ser cristiano? No, ¿verdad? Oh, bueno, gracias a Dios, hermanos. Pero créanme, sucede. Sucede, hermano. Tal vez sea alguien que no ama a Dios y le va a decir insultos por su fe, hermano. Y estamos llegando a ese punto donde ya la gente no tolera el evangelio, donde ya el mundo no quiere a los cristianos. Estamos llegando a ese punto. Es por eso que vemos el cristianismo que ahora se está promocionando. Y digo promocionando porque parece un producto solamente. Y lo están moviendo a ese punto, a querer moldear el cristianismo a la cultura. Y eso no se puede hacer, queridos hermanos. Y todos aquellos que están yendo contra la cultura son odiados y van a ser odiados. Vamos a ser perseguidos verbalmente. Ya hay gente lanzando hate allí en las redes sociales y en todas partes, insultando. Probablemente que ahora no sea directo a usted, pero le van a escribir cosas en su Facebook. Cuando alguna publicación salga ahí, usted defendiendo la verdad o anunciando el error, lo van a insultar, hermano. Le van a decir un montón de cosas. Su canal de Facebook no va a ser muy popular. La gente no le va a dar tantos likes. Es increíble. Yo pongo algo de la iglesia, 3 likes. Pongo una foto que ando trabajando, 50. Porque a la gente le importa más el mundo que la obra de Cristo. ¿Se ha fijado usted? Usted pone los frijoles que se va a comer a mediodía, todo el mundo pone que está evangelizando a alguien. Qué raro. Nadie. Solo lo miran, fulano anda evangelizando. O que pasó a leer o a cantar. Eso no le importa a la gente. Pero créanme, hermanos, va a llegar un momento en que no nos van a tolerar. El mundo no va a tolerar la verdad, porque la verdad es la que trae libertad a las personas. Y la mentira hunde a la gente. Y la gente ama más la mentira que la verdad, porque en la mentira se siente cómodo. Y Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa
os vituperen. Hermanos, cuando alguien le ultraje en su cara, recuerde este texto. Cuando alguien le insulte en su cara, recuerde este texto. Cuando algún familiar suyo le ultraje en la cara y le diga un montón de cosas abusivas, ofendiéndole por su fe, recuerde este texto. Soy dichoso, soy feliz, soy bienaventurado. Jesús fue injuriado. Vamos, di quién te dará el próximo golpe. Y le decían un montón de cosas. Fue escupido, abochornado en público, fue desnudado ante todos. Jesús sufrió todo este oprobio, hermanos. Y los cristianos también. Hace un momento les conté, desnudas arrojaron a estas mujeres al Coliseo romano. Hermanos, ellos estaban dispuestos no solo a sufrir palabras hirientes, sino también un maltrato abusivo por causa de la obra de Cristo, por causa de Cristo. Y otro tipo de persecución es mencionado aquí en este texto. Y Jesús dice, bienaventurados sois, versículo 11, cuando por mi causa os vituperen y ¿qué? Y os persigan. ¿Y qué más dice? Y digan toda clase de mal contra vosotros. Hay algo ahí interesante. Mintiendo, dice el texto. Mintiendo. Pedro dice que es mejor sufrir por una justa razón que sufrir por algo injusto. En el sentido de que es mejor sufrir por la verdad que sufrir por la mentira. Y este texto dice el Señor Jesucristo claramente aquí. Dice que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Cuando alguien profiere una palabra que no es correcta, es decir, una mentira, algo que se ha divulgado entre nosotros que no es correcta, que no es verdad, somos bienaventurados. Entonces, este otro tipo de persecución es por medio de falsa acusación. En los primeros siglos a los hermanos se les acusaba de tener orgías en sus reuniones de cena del Señor. Y no solo orgías, también se les acusaba de canibalismo, que se comían entre ellos o que comían algún tipo de carne, porque hablaban acerca de que el vino era la sangre y el pan era la carne, literalmente lo decían. Y entonces comenzaban a divulgar un montón de mentiras en contra de los creyentes. La idea simplemente era exterminarlos, dañarlos a cualquier costo. Y es que cuando no se puede con alguien, hay que inventarle una mentira. Cuando se envidia, cuando se odia, cuando no se quiere a alguien, hay que inventarle algo para dañarle. Y eso es lo que hacían con los creyentes. Eso es lo que hacían con los hermanos en aquel tiempo. Una falsa acusación. Y estoy hablando por hacer lo correcto, porque el Señor Jesucristo da la cláusula aquí, mintiendo. Cuando sufrimos, cuando las cosas son verdad, o cuando alguien dice algo mal de nosotros y es verdad, ahí no debemos decir nada. No somos dichosos, más bien debemos sentirnos arrepentidos y pedirle al Señor que nos ayude. Pero cuando sea una mentira que alguien ha inventado, y es que, hermanos, se van a inventar un montón de cosas. ¿Qué no han dicho de nosotros aquí, hermanos? Que yo me torcí, que permito todo, que no es una iglesia, es una secta. No sé, hermanos, qué más han dicho, pero un montón de cosas. Que no somos ni cristianos, que somos carismáticos. Solo el hermano Elmer que dice júbilo, pero de ahí nadie. Y dicen que somos carismáticos. Nos dicen un montón de cosas, hermanos. Créanme, este tipo de persecución verbal y también de falsa acusación ya lo hemos vivido como iglesia. Tal vez ustedes han estado ahí al margen, pero créanme, han habido personas que han hablado mal de esta iglesia y les aseguro que lo que han dicho es mentira, porque ellos no han estado aquí con nosotros, no saben siquiera, no le han preguntado a alguno de ustedes qué es lo que se predica aquí, pero algunos solo dicen lo que otros repiten. O más bien repiten lo que otros dicen. Y así van por ahí, hermanos. Y esto sucedía en el primer siglo, sucedía con los hermanos, sigue sucediendo hoy. La falsa acusación, los señalamientos de la gente de decir, esos no son cristianos, esos aquí, esos allá. Y que estos cristianos comen gente, estos cristianos tienen orgía. Cuando hablaban del ósculo santo, es decir, un beso en la mejilla, ellos decían que lo que estaban teniendo ayer orgías y que esto se estaba dando. Y por eso comenzaron a perseguirlos, hermanos. Por eso comenzaron, el imperio romano le dio posibilidad a todo el mundo para que llevara preso a los creyentes con falsa acusación. En algún momento, hermanos, los que queremos vivir para la gloria de Dios, seremos acusados falsamente.
en nuestra propia familia, y dice que es cristiano, nos va a decir. Aún nuestra misma familia, aún el más cercano que tengamos ahí, va a decir, bueno, que tú que no eres cristiana, y nos van a tachar y nos van a tildar y un montón de cosas, nos van a inventar lo que quieran, hermano. Pero por eso dice el Señor ahí, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si eso es mentira, alégrese, hermano, gócese, porque usted está siendo vituperado por hacer lo correcto, por hacer el bien, por buscar a la gloria de Dios y no su propia comodidad. No solo por encajar, usted va a tratar de aceptar las cosas. Si las cosas son mentira, usted hable, hermano, no se quede callado. Usted diga, eso no es verdad, pero aunque la gente siga hostigando, usted sabe en su corazón que no es verdad lo que digan. Y saben, sí nos debe preocupar lo que dicen las personas, pero más allá de eso, lo que dice Él. ¿Qué dice Él de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante de Él? Queridos hermanos, queridas hermanas, el hecho de ser cristiano ya es una gran afrenta. Por supuesto, se puso de moda ser cristiano. Todo el mundo lo era. Pero estamos llegando al tiempo donde ya no lo es, hermano. Ven un terian, ay no, el pobrecito se crió un perro. Ven un cristiano, este es un desgraciado, este solo quiere imponer. Eso están haciendo, hermano. Quizá aquí todavía no ha llegado así, pero hay lugares donde sí, hermano. Ay, el hombre con el hombre. Ay, la mujer con la mujer. Y créanme, yo no estoy hablando despectivamente de ellos. En verdad oramos para que el Señor los salve. Pero eso se ve ya normal, hermanos. Al punto que en un momento van a casar un perro con una mujer. Les aseguro que va a llegar a pasar. Y van a luchar para que esas leyes se lleven a cabo. Ahora apenas empieza. Pero créanme, dentro de unos años, así como el feminismo empezó en el año 1960, y cómo ha llegado hasta ahora, hermanos, donde las grandes marchas y las mujeres y todo lo demás peleando por la igualdad de género y demás cosas, va a llegar un tiempo donde esto se va a dar. Pero que alguien se convierta al cristianismo o que alguien exponga estas cosas, ese es alguien que merece morir. Porque vamos en contra de este mundo. Y Jesús dijo claramente, los van a odiar, porque no van a ir a favor del mundo. Por eso los van a odiar a ustedes, los van a perseguir, los van a matar, los van a vituperar, van a inventar cualquier cosa de ustedes, dice el Señor Jesucristo. Y si lo dicen mintiendo, siéntanse dichosos. Y si por una falsa mentira les toca ir a la cárcel o padecer o morir, pues gloria al Señor, porque si por ser acusados falsamente somos llevados así, Dios, quien tiene la verdad en sus manos, va a efectuar, hermanos, una justicia en un momento determinado. Nosotros tenemos la esperanza en eso, de que un día el Señor llevará a cabo su justicia. Ahora nosotros vemos cómo el mundo se desenfrena y hace todo tipo de mal contra los creyentes. Y esto solo es algo, hermanos, que nos debe a nosotros animar y cada día ayudarnos a ponernos más firmes, a buscar más en la gloria del Señor, a ser mejores creyentes cada día. Yo me puedo imaginar la cara de la gente que estaba ahí diciendo, escuché bien, Jesús dijo que somos bienaventurados porque hablen mal de nosotros. Hermanos, a nadie le gusta que hablen mal de nadie. A mí en lo personal no me gusta que hablen mal de mí, pero ya me acostumbré. Y yo creo que usted también. Siempre habrá alguien que va a hablar mal de usted. Siempre. No importa cómo sea usted, pero de que nosotros debemos estar dichosos, sentirnos dichosos cuando hablen mal de nosotros por la causa del evangelio. Hay tantas cosas que nosotros vemos en nuestros medios, hermanos. A nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Se ha fijado? A nadie le gusta que usted prospere. A nadie le gusta que usted cambie de ropa. A nadie le gusta, hermanos, que usted tenga un buen esposo que la cuide o tenga una buena esposa que lo cuide. A nadie le gusta esto, hermanos. Y la gente va a comenzar a hacer un montón de cosas. Tal vez no son las cosas, pero dirán. Las dirán, hermanos. Vivimos tiempos difíciles, como lo hemos vivido todo el tiempo. Todos los tiempos han sido difíciles, hermanos, de una u otra forma. Ahora con las redes sociales es un poco más amplio el espectro en cuanto a estas cosas. Y vemos cómo la forma de vituperar el evangelio, cómo de vituperar a la gente se da en todas partes, hermanos.
Por supuesto, hay una cuestión en esto, porque hay gente que busca la persecución, y eso debemos tenerlo muy en cuenta, hermanos. Se pueden imaginar nosotros, 11, 12 de la noche, 1 de la madrugada, a todo volumen esto, cantando y gritando aquí. Tenemos vecinos que no son creyentes. Es que queremos que oigan la palabra de Dios. Y gritándoles y insultándoles a veces. ¿Qué pasará? Vendrá la autoridad y nos va a callar. Por la causa de Cristo somos perseguidos, no por necios. Es por ser necio estar con bocinas a todo volumen. Claro, pero ¿y por qué no lo hacen con el bar? Es el mundo. El mundo ama lo suyo. Pero nosotros debemos ser sabios. ¿Por qué tenemos que estar gritando ahí? Si queremos estar en un momento de comunión hasta la 1, 2, 5 de la mañana, está bien, pero calladitos. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso, hermano? Sin tratar de buscar la persecución. No debemos buscar la persecución. Esta es una advertencia. No lo dice el texto, pero de alguna manera es parte de esto. Nosotros no debemos buscar la persecución diciendo o haciendo cosas indebidas para que la gente nos ultraje. Si nosotros nos ponemos a predicarle insultos a alguien en una cuadra o a decirle un montón de cosas hirientes, dañinas, en lugar de predicarle la palabra del Señor y en una esquina gritarle un montón de insultos a la gente nos va a odiar y va a empezar a decir, estos evangélicos, por eso no soy evangélico yo. Y mire lo que está diciendo, un montón de palabras dañinas y ofensivas. Claro, la palabra de Dios ofende, pero hay formas de decirla. No debemos buscar nosotros la persecución. Nosotros debemos esperar la persecución, porque el Señor Jesucristo nos está diciendo, vaya hermanos, bienaventurados los que buscan ser perseguidos. No dice eso el texto. Dice que vendrá la persecución y bienaventurados serán cuando la persecución venga. No la tenemos que ir a buscar, ella va a venir a nosotros, nos van a perseguir, nos van a señalar, nos van a matar quizá, nos van a ultrajar en la cara, van a inventar un montón de cosas de nosotros, de nuestra fe y del evangelio, mintiendo. Y cuando eso suceda, bienaventurados soy, dice Jesús. Hermano, no tenemos que andar buscando la persecución. ¿Qué hacían los hermanos? Se escondían. Se escondían, hermano. No, es que somos evangélicos, así que yo soy cristiano aquí. No, ellos se escondían, hermano. Se ocultaban. Temían por sus vidas. Pero cuando llegaba el momento de darla por el Señor, era ahí donde el Señor les daba su gracia para que tuvieran valor para enfrentarlo. No era fácil para ellos y no lo será tampoco para nosotros. Hermanos, sé que no es fácil lo que estás pasando ahora, la persecución que estás viviendo en tu familia, en tu trabajo, quizá en el vecindario donde tú vives, no sé, algo está sucediendo. Por la causa de Cristo está siendo perseguido. Pues bienaventurados somos, dichosos por sufrir por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Hay una promesa en este texto. Dice bienaventurados, luego dice en el 11 bienaventurados y luego al final dice gozaos y alegraos. Hermanos, hay una esperanza para nosotros, hay una promesa, y la dicha de la persecución no está en el sufrimiento, hermanos. La dicha de la persecución no está en el sufrimiento, sino en la promesa que el Señor hace. De ellos es el reino de los cielos. Por eso es que estamos felices, hermanos. Por eso es que aquellos hermanos morían felices en los coliseos. Por supuesto, les dolía, hermanos, y sentían el dolor cuando les echaban la brea encima y los quemaban vivos. Ellos gritaban de dolor, pero su alma estaba segura en el Señor. Ellos sentían las mordidas de los leones y fieras que los mataban. Ellos sentían las lanzas y las espadas que los atravesaban. Ellos sentían ese dolor y lloraban y gritaban quizá, pero ellos tenían su mirada puesta en la gloria eterna, porque el Señor Jesucristo dice, de ellos es el reino de los cielos. De los que padecen persecución justamente por la gracia del Señor son sostenidos, por la gracia del Señor son animados, y por la gracia del Señor verán al Señor. Eso es, hermanos, los que nos motiva a nosotros, y es lo que debe motivar a todo creyente, que el sufrimiento de esta vida es corto y pueden quitarnos la vida, pero no podrán quitar el gozo puesto por delante de la gloria que nos está guardada en el cielo. Jesús dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, porque vuestra alma no la pueden tocar, dijo el Señor. Ni Satanás
Dios le dio oportunidad a Satanás que tocara el cuerpo de Job, pero su alma no. Su alma fue guardada por el Señor. Su alma fue cuidada por el Señor. Hermana, hermano, su alma está guardada por el Señor. Pueda que le insulten, pueda que dañen su cuerpo físico, pueda que nos maten en algún momento, pueda que hagan todo este tipo de mal contra nosotros. Pero hermanos, habrá algo que no nos podrán quitar, y es el gozo de ser salvos. Es la alegría de tener una promesa inquebrantable de nuestro buen Dios, de que un día seremos como Él y que estaremos delante de Él, y que toda lágrima será enjugada, y que toda cosa que hayamos pasado en esta tierra solo será un recuerdo. Ánimo, queridos hermanos. Hay una promesa, la dicha de que estaremos en el reino de los cielos con el Señor Jesucristo. Yo quiero ir ya, hermanos, pero el Señor dice: tranquilo, no te apresures, calma. Porque esto no es que yo quiero irme ya. Pablo en ningún momento estuvo diciendo: aquí vengo para que me maten. No, él no venía diciendo así. O los hermanos, ellos procuraban en todo el tiempo de su vida predicar el evangelio, llevar la palabra a otros. Si bien es cierto, nosotros no somos misioneros, probablemente usted no sea un pastor, pero ahí donde está usted puede predicar, anunciar el evangelio con su vida, con su boca. Hable de Cristo, hermano. Y si por eso es perseguido, gloria a Dios, hay una esperanza para nosotros. Hay una promesa de que el reino de los cielos es nuestro. El reino de los cielos es nuestro. Y desde el principio, desde la primer bienaventuranza, el Señor Jesucristo estuvo hablando de que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. El versículo 3 dice eso: bienaventurados los que son pobres en espíritu, o los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí dice el Señor Jesucristo que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque de ellos, es el reino de los cielos. Y ven la partícula de pertenencia de allí, es de ellos. Es suyo, es nuestro, hermano. El reino de los cielos nos pertenece por herencia, y no porque lo hayamos ganado nosotros. Cristo lo ganó por nosotros, y todo lo que es de Cristo es suyo, es mío, es de todo creyente que ha puesto su confianza en el Señor. Así que no importa lo que suframos, hermanos, por la causa de Cristo. No importa lo que padezcamos, si nos llegamos a morir por Cristo, gloria al Señor. Recuerdo hace 2 años o 1 año, no recuerdo exactamente, de una pareja de misioneros en una iglesia donde estuvo yendo una amiga de mi esposa en España, que dijeron que ellos se habían gastado por Cristo y se querían seguir gastando por Cristo. Hermanos, ¿ustedes están queriendo gastar por Cristo? No, hermano, yo estoy gastado por mi trabajo. Pero aún ahí, hermanos, en su trabajo, muestre a Cristo. Dios no solo quiere que usted sea un misionero, o no solo eso es relevante, que usted se vaya a Europa. Hay gente que dice: wow, se va a ir a África, increíble. Pero no ven a esos hermanos que son psicólogos, que son doctores, que son mecánicos, que son panaderos, que venden en una tienda, que trabajan en una empresa tantas horas. No ven esa gente que está también viviendo el evangelio allí. No importa en qué área Dios nos haya permitido estar, si somos abogados, licenciados en lo que sea, allí Dios nos quiere usar, en ese lugar donde Él nos ha puesto. O si somos albañiles, carpinteros, electricistas, lo que sea, hermano, pero donde estemos debemos mostrar a Cristo. Uber es la cosa. Ahí mostrar a Cristo. No es necesario agarrar un avión e irse a África, hermanos, que si el Señor lo ha llamado a usted, pues gloria a Dios, hermanos. Si usted quiere irse para África, díganos. O no sé, algunos mencionan África, ¿qué decir Medio Oriente? ¿Quieren ir a Irán? ¿O a Corea del Norte, alguno de ustedes? Bueno, de entrada no lo van a dejar pasar. Si usted dice que es misionero cristiano, usted tiene que pasar como turista. Si no, lo matan ahí, hermano. Entonces, no es necesario, hermanos. Su familia necesita a Cristo. Su esposo, sus hijos, sus padres necesitan a Cristo. Y usted tiene esa palabra de bendición para ellos. Dígales, hábleles del Señor, muéstreles a Cristo con su vida, y verá cómo las cosas se darán. La persecución se dará espontáneamente. Se dará cuando usted trate de hacer las cosas, pero nunca olvide, hermano, que cuando esté pasando el sufrimiento, cuando haya vituperio, cuando haya falsa acusación, cuando hayan golpes, ultrajos y lo que sea por la causa de Cristo, no olvide que el reino de los cielos es suyo. No olvide que el reino de los cielos le pertenece a aquellos que están dispuestos a sufrir y darlo todo por el evangelio. Es de ellos el reino de los cielos, es nuestro, hermanos.
Avancemos hacia la meta, a ese preciado galardón que el Señor nos ha otorgado en Cristo. Cristo nos ha dejado el camino trazado y es un camino de sufrimiento, sí, pero es un camino que al final hay gozo y vida eterna. Que nosotros debemos apropiarnos de esto. Pero qué triste es, hermanos, de vivir sufriendo aquí, vivir llorando aquí, padecer aquí, vivir con miseria aquí. No hablo financiera, sino una miseria espiritual, separación del Señor aquí y una separación eterna en la eternidad, valga la redundancia en eso. Una separación para siempre. Hermanos, prefiero sufrir 1000 veces por la causa de Cristo que sufrir en balde aquí. Porque sufrir por la causa de Cristo trae una gran recompensa. Y es el cielo por herencia. El cielo por herencia. Y las bienaventuranzas que hemos visto nos enseñan esto. Dijo el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, hay gran promesa en cada una de las bienaventuranzas y de los sufrimientos y de las cosas que describe cada texto. Hay esa promesa. De ellos es el cielo, de ellos es el reino de los cielos, de ellos serán consolados, de ellos es la tierra o la recibirán por heredad, ellos serán saciados, ellos alcanzarán misericordia, ellos verán a Dios, ellos serán llamados hijos de Dios, y sigue y sigue y sigue la lista. Esa es la promesa, hermanos. Esa es la promesa. Y el versículo 12 dice: gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermano, solo eso piense. Su galardón, mi galardón, nuestro galardón es grande en los cielos. No es cosa cualquiera, hermanos. No es cosa que sea que se arruine, no es algo que podamos describir con nuestra mente, no es algo que podamos pensar o describir en palabras, más bien, no es algo que nosotros siquiera podamos pensar. Hermanos, yo no sé cómo es el cielo, no sé qué habrá en el cielo, pero lo que sí sé es que hay gozo, paz, tranquilidad, amor, hay ausencia de dolor, ausencia de lloro, ausencia de lágrimas, ausencia de toda tristeza, ausencia de cualquier cosa que pueda dañar nuestra vida, de tristeza, hambre o persecución. Hay ausencia de todo esto, de mal, odio y rencor. Todo eso no hay en el cielo. Es decir, que si todo esto no está, es todo lo contrario. Hay gozo, paz, amor, benignidad, bondad. Todas estas cosas están allá, y lo mejor de todo, la presencia de nuestro Dios está allí, la gloria de su majestad estará allí. Hermanos, su galardón es grande en los cielos. Siga adelante, luche, pelee, avance. No importa lo que digan de usted, no importa lo que hablen de usted o lo que le hagan a usted. Recuerde que su galardón es grande en los cielos. Si usted está sufriendo por causa de Cristo, ve hacia arriba y diga: allá está mi lugar, allá está mi morada, allá está con Cristo, y allá estaré con el Señor para siempre. Y esa es la respuesta, hermanos, que debemos dar ante la persecución y la hostilidad del mundo. No debemos nosotros suponer que no seremos perseguidos, porque esto es algo que viene por ser cristiano. Nuestra respuesta debe ser, hermanos, mantener el estándar bíblico. No debemos nosotros rebajar el estándar que Dios nos ha trazado para vivir el evangelio. No debemos rebajarlo, hermano. No debemos rebajar el estándar bíblico simplemente para congraciarnos con el mundo. Esta semana mi esposa me enseñaba una foto de un pastor que usa tacones, que es travesti, hermano, detrás de un púlpito. Y cuántas groserías y cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque el cristiano quiere rebajar el estándar para encajar. Hermano, no lo haga.
vaya, me voy a tomar aunque sea esta, pues, pero solo porque sos mi amigo y porque no quiero perder tu amistad. No importa, hermano, si pierde la amistad o si pierde la paternidad de su familia. No importa si pierde lo que pierde por la causa del evangelio. No importa, porque no hay quien haya dejado casa, padres, madres y lo que sea por la causa de Cristo y del evangelio que no haya de recibir 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos rebajar el estándar bíblico. No podemos rebajar el evangelio a simplemente decirle 3 cosas para esto, 3 cosas para aquello. ¿Quieres que tus problemas sean solucionados? Hermanos, no podemos decir esas cosas. La verdad es que sí, en Cristo las cosas cambian. Y cambian en verdad, hermanos. Pero no podemos rebajarlo. Y no debemos retirarnos o simplemente escondernos. Debemos hablar. Y ante la persecución y hostilidad del mundo debemos gozarnos, alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y mire qué aliento nos da el texto. Hay otro porqué aquí. Jesús les dice a sus discípulos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros podemos decir, porque así persiguieron a los creyentes que fueron antes de nosotros. Así mismo, hermano. En memoria de aquellos que nos han precedido, los profetas del Antiguo Testamento, la iglesia primitiva, los creyentes a lo largo de la historia y de aquello de cuyas vidas ahora mismo está siendo entregada en otros países por la causa del evangelio, nosotros debemos seguir adelante. Luchemos hasta el final. Hermano, no te detengas. No digas, ya no voy a ser cristiano. Si lo habías pensado, desiste de ese pensamiento. No lo hagas, hermano. Sigue viendo a Cristo y te aseguro que un día sí lo verás literalmente y disfrutarás con Él para siempre. Pero lucha hasta el final, pelea. Y si tú, querido amigo, no has todavía recibido al Señor como tu Salvador, no te has rendido a Él, esta es la mañana en que puedas abrazar el evangelio y vivir el evangelio. Y no importa lo que venga, el Señor te sostendrá, el Señor estará allí. Él prometió estar contigo aún en el valle más oscuro. Él prometió extenderte tu mano cuando te caigas. Él prometió decirte que palabras que te van a animar en todo el proceso de tu peregrinaje hasta llegar a la patria celestial. Pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe, arrepiente de tus pecados, corre al Señor, ven a Él y no desistas más, no sigas más rechazando la gracia inmensa que el Señor te ofrece a manos llenas. Ven a Él ahora y comienza a vivir para su gloria y Él va a sostener tu vida. Vamos a orar esta mañana. Mientras oramos, en medio de nosotros hay alguien que va a arrepentirse y venir al Señor, que lo invitamos que lo haga. Y su corazón siente el pasar al frente, puede hacerlo. Pero esta mañana oremos, hermanos. Oh Dios, danos confianza y valor. Ayúdanos a encarar cada situación de la mejor forma, con esperanza de que un día, Señor, nuestros ojos que ahora lloran de dolor, llorarán de alegría, de gozo de que estamos contigo. Señor, estos ojos que ahora ven tanto pecado y maldad y desenfreno, un día te verán a ti, Señor, y cuán glorioso será. Cuánto anhelamos estar entre tus brazos. Señor, fortalece a tu iglesia, anima a mis hermanos, confórtanos cada día para seguir tus pasos con amor y devoción, a no rebajar la palabra, el estándar de tu palabra, Señor, simplemente para encajar en nuestro mundo que se aleja de ti. Oh Señor, fortalece a mi hermano y fortalece a mi hermana, conforta su vida, anima su corazón, Señor. Que esta mañana su esperanza haya crecido, que esta mañana su corazón esté contento y gozoso, de que a pesar de que está sufriendo, su gozo está en ti, en la eternidad y en la gloria que le aguarda. Señor, anima nuestros corazones, anima nuestras vidas y fortalécenos, oh Dios. Ten misericordia de los que no te conocen.
Por favor, ten misericordia de los que no te conocen, oh Señor. Tráelos a tu luz. Y ayúdanos a todos como creyentes a amar, a perdonar y advertir con la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén.